pensamos el tema de la expansión urbana como problema porque es un problema, digamos, bastante común en las ciudades intermedias. Santa Rosa forma parte de esa red, digamos, de ciudades intermedias. Tiene alrededor de 124.000 habitantes, juntando, digamos, el aglomerado Santa Rosa-Toay, ¿no? Lo que podemos decir es que presentan problemas comunes. Y esos problemas comunes tienen que ver con este devenir del sistema capitalista en la ciudad y en el campo, pero fundamentalmente en las ciudades, que han convertido el suelo, en realidad urbano, que venía siendo o debería ser un bien social, en un bien de tipo económico y con alto poder especulativo. Por otro lado, las ciudadanas y los ciudadanos que vivimos en estas ciudades intermedias queremos acceder a comprar, por ejemplo, un lote y no lo tenemos, o lo tenemos a precios exorbitantes, entonces es imposible poder acceder al suelo urbano. Eso está, digamos, en algunos casos como suelo vacante y va guardando valor y cada vez es más inaccesible en mayorías urbanas. Tenemos problemáticas comunes que tienen que ver con las cuestiones ambientales, quizás por ahí se lotean en lugares que no son los adecuados, no se hace la planialtimetría, y empezamos a ver también que se empiezan a vulnerar de alguna manera derechos, estos derechos que nosotros decimos a la ciudad, y que tienen que ver con derecho al hábitat y son una integralidad, digamos, de derechos, que es el derecho a la vivienda, el derecho a circular, el derecho a vivir en un ambiente sano, el derecho a tener recreación. Se gestiona sobre la expansión física, pero no se gestiona sobre algo central, que es el tema del mercado urbano, ¿no? El mercado del suelo urbano es el que va a marcar fundamentalmente este proceso de expansión urbana. Esta expansión de la ciudad se vio potenciada por algunos factores macroeconómicos. Desde la década del 90, el suelo urbano empieza a ser un instrumento de renta financiera. Después de la crisis de 2001, el suelo urbano empieza a ser considerado como un instrumento para conservar el valor de capital. Esto frente a la desconfianza que empezaban a generar las entidades bancarias. El Estado, por omisión, contribuyó al no regular el valor del precio de los inmuebles o de la tierra vacante. Los últimos años, en realidad el mercado es el que ha dominado un poco la línea, digamos, de expansión en la ciudad. Lugares que en otros momentos históricos eran como de obstáculos, digamos, al crecimiento, en las últimas décadas ha tenido, digamos, una expansión sobre loteos que no tenían, digamos, servicios, y que el mercado loteó con accesibilidad, digamos, para su compra a sectores medios, digamos, de la ciudad, y que después presionó para cubrir la demanda de servicios y equipamientos. En general lo que tenemos son viviendas de características particulares, no son viviendas sociales, y todo esto compone básicamente el eje de crecimiento que une la localidad de Santa Rosa con la localidad de Toay. Por vivienda social se entiende aquella residencia que es producto de las políticas habitacionales destinadas a sectores sociales que no pueden, por sus propios recursos económicos, acceder a una vivienda que ofrece el mercado inmobiliario. Nuestra provincia es el Instituto Provincial Autárquico de la Vivienda, el agente proveedor por excelencia de las viviendas sociales. Más del 30% de la población reside en barrios de viviendas sociales. Tanto el Estado nacional como el Estado provincial tienen la función primordial de crear mecanismos que garanticen el acceso a una vivienda digna. Esta se relaciona con los conceptos de identidad, de pertenencia, de salud, de educación, de seguridad ciudadana, de ambiente. Cuando se entregan las viviendas sociales, se hace con los servicios básicos. Estos son luz, agua, cloacas, pero no se entregan simultáneamente con el equipamiento o la infraestructura secundaria, como por ejemplo establecimientos educativos o centros de salud. Entonces,
Al momento que se va a vivir al barrio, que está en la periferia de la ciudad, esto complica el poder vivir dignamente, podemos decir. Entonces, son los residentes del barrio los que gestionan a través de la comisión vecinal, por ejemplo, en el barrio Esperanza, que se ubica en el sureste de la ciudad, solicitan la construcción de un centro de salud, que en este momento ya está funcionando, o reclaman por nuevas líneas de transporte público, por la reconstrucción de un polideportivo que había sido dañado al poco tiempo que se inauguró, o también porque se termine, por ejemplo, un establecimiento educativo de nivel primario y secundario que ya se comenzó a construir. Entonces, construir viviendas y dotarlas de servicios básicos no es suficiente para lograr la construcción del hábitat urbano. Entonces podemos decir que en materia urbanística se han desarrollado políticas de vivienda que han tenido un impacto en la expansión de la ciudad, pero que no han sido acompañadas por regulaciones resultado de una planificación integrada, una planificación holística que recupere las necesidades de los residentes para la construcción del hábitat urbano, en definitiva, para poder garantizar el derecho que tenemos a vivir en la ciudad. Esto lo conocemos como barrio Procrear. Son aproximadamente 525 viviendas que tienen distintas tipologías. Son terrenos de la unidad penal que fueron cedidos al gobierno nacional y en este caso, como política pública habitacional, se construye este desarrollo urbanístico. Para Santa Rosa, Procrear fue realmente un acontecimiento urbano. Los primeros créditos que se sortearon fundamentalmente con gente que tenía su terreno propio y que accedía, digamos, a un crédito hipotecario y eso le permitía alquilar y construir su propia vivienda en terrenos que ya tenía en la ciudad. Esto en realidad generó, digamos, cierta movilidad en el tema de la construcción, pero también en el mercado de especulación inmobiliaria. En realidad el programa en sí vino a cubrir una demanda habitacional para un sector de la población que, si bien tenía salarios estables y salarios medios, las condiciones del mercado le impedían poder o comprar en este caso una casa, o poder construírsela, ¿no? Estamos en el asentamiento Nuevo Amanecer. Este asentamiento, bueno, el origen del nombre fue puesto entre los vecinos de ese momento, que a mediados de 2005 o 2006 ocuparon estas tierras. El nombre hace referencia a que estaba como naciendo un barrio, por eso se le puso Nuevo Amanecer. Las tierras en donde está asentado el barrio son de carácter municipal. Además del asentamiento, se encuentra el relleno sanitario y los piletones de aguas negras. Entre los factores que pueden explicar la ocupación de estas tierras, se puede mencionar, por un lado, la cercanía del relleno sanitario como fuente de ingresos. Algunas familias, en vez de trasladarse todos los días para reciclar, deciden en determinado momento instalarse definitivamente en las cercanías del relleno sanitario para evitar el movimiento cotidiano. Otro de los factores se vincula con la necesidad de ocupar tierras para desarrollar la hornería. Esto está vinculado con la necesidad de dejar de pagar un alquiler en otros puntos de la ciudad. Los últimos dos factores a tener en cuenta son, por un lado, la inacción municipal una vez ocupadas las tierras. El municipio, salvo algunos intentos en un comienzo, no intentó desalojar las tierras, lo que hizo que las personas que se trasladan hasta aquí sepan que no van a ser desalojadas. Y el otro factor se vincula con las redes sociales. Los contactos establecidos con anterioridad con amigos, parientes o familiares de los barrios de procedencia de las familias hace que muchas personas de otros barrios construyeran o vengan a vivir acá al asentamiento. Se puede mencionar, bueno, la precariedad de las viviendas, viviendas que configuran situaciones de hacinamiento para las familias,
la cercanía al relleno sanitario como un lugar de contaminación permanente. Y en cuanto al rol del Estado, la Municipalidad de Santa Rosa solamente abastece con agua a la gente que está viviendo aquí en el asentamiento. Lo hace con una frecuencia semanal o quincenal. El Estado planifica la ciudad para el territorio construido por el mercado, pero no interviene en la ciudad informal. Esto no pasa solamente aquí en Santa Rosa, sino que pasa en todas las ciudades de América Latina. El Estado no interviene de forma directa en el hábitat informal, salvo con políticas sociales, es decir, para asistir a las familias que están ocupando esos terrenos, pero no desde una lógica urbanística. Las políticas públicas son las únicas que permiten el acceso a la ciudad de los y las ciudadanas y obtener de la ciudad los beneficios que ella brinda en cuanto a materialidades físicas y materialidades culturales. El otro eje conceptual se refiere al rol relevante del Estado en la generación de políticas públicas y el único que puede asegurar el acceso, como decíamos, y a través de distintos instrumentos, el control y la regulación del suelo urbano, del acceso a la vivienda, de los servicios básicos y de los equipamientos. Y el tercer eje también en el cual se enmarcó este proyecto se refiere a la función social de la propiedad. Y en este sentido, lo que nosotros hemos planteado que el acceso a una vivienda, el acceso al suelo urbano ha estado y está regulado por la oferta y la demanda. Y eso genera diferenciaciones en función de los distintos grupos que habitan la ciudad y que el Estado no ha podido regular desde con distintos instrumentos. Los gobiernos locales, que son los encargados de la planificación y la gestión del suelo urbano y de todos los procesos y el proceso de urbanización, tienen como fin permitir que la totalidad de los y las ciudadanas puedan acceder, como decía hoy, y ejercer el derecho a la ciudad. El derecho a la ciudad se refiere a no solamente acceder a una vivienda, a los servicios, sino también a todas las oportunidades que la ciudad brinda. Y ese derecho, que nosotros consideramos que es un derecho universal, también tiene que estar contenido en la planificación y la gestión. Otra de las conclusiones a las que nosotros hemos arribado con el proyecto se refiere a qué instrumentos legales de tipo contributivos y fiscales se pueden aplicar para regular el mercado del suelo urbano, para regular el acceso de los y las ciudadanas a la ciudad. Y esos instrumentos legales, ya les digo, contributivos y fiscales, tienen que ver con la aplicación que pueden realizar los distintos gobiernos locales a través de sus normativas, ya sea de tipo fiscales o tributarias. Se habla de tasas, de derechos e incluso también de impuestos. En estas conclusiones lo que nosotros pudimos arribar es al objetivo primordial que nos trazamos al principio, que es el ejercicio colectivo del derecho a la ciudad, y ese ejercicio del derecho colectivo está pensado en la construcción de poder territorial de los y las ciudadanas y en una configuración del hábitat y el habitar, que serían los otros derechos contenidos en el derecho principal universal, que es el derecho a la ciudad.